Liliana, ok. Entonces yo empiezo dándole la bienvenida a Eduardo Sánchez Medina. Eduardo Sánchez Medina es actualmente docente vinculado al Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y docente de la Cátedra de la Especialización en Intervención Creativa, la Colegiatura Colombiana, de la Colegiatura Colombiana. O sea, si nomás yo me miro yo en lo que es docente, entonces yo digo, a ver, Dios mío, ¿qué será esto? Pero eso es lo que es Eduardo. Él comenzó sus estudios universitarios en el Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Él es director de teatro, drama del Instituto de Teatro, Música, Cinematografía, Cherkasov de la ciudad de San Petersburgo de Rusia. Es Master of Fine Arts del mismo instituto. Él es especialista y maestro de dramaturgia y dirección de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es candidato a doctor en artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y su línea de investigación didáctica y pedagógica del arte, director de proyecto cultural Cruzando la Frontera, creación y dirección escénica. Tiene otra cantidad de cosas aquí en Sojavía, pero yo creo que ya con eso nosotros tenemos bastante para poder estar muy orgullosos de tener con nosotros acá a Eduardo Sánchez. Bienvenido, Eduardo. Estás en la familia CBL y eres bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Marlene Estela, por esta invitación, a María Victoria también, con quienes nos hemos podido reunir a hablar un poco para organizar este evento. Quiero saludar pues al segundo encuentro latinoamericano de Educación L, tejiendo redes para fortalecer el aprendizaje en la era digital. Creo que es un contexto bien necesario, digamos, de abordar. Y por supuesto quiero saludar a todos quienes nos acompañan, agradecerles muchísimo. Y pues nada, yo creo que lo que realmente voy a exponer entonces es finalmente aspectos que de alguna manera me han acercado al tema de la pedagogía, desde el quehacer escénico, desde mi labor creativa también e investigativa. En ese sentido voy a compartir entonces pantalla para hacer pues la presentación que traigo hoy. Una presentación que considero, pues, digamos, trata de ser una síntesis también, ¿no? De los elementos que supongo pueden colaborarnos un poco para entender este tema de la pedagogía, ¿no? En principio, quiero colocar tres elementos sustanciales, tres pilares, ¿no? El primero es la pedagogía. Yo creo que la pedagogía pues, es un ejercicio que considero de creación y de interacción fundamentalmente. Y también es un ejercicio de creación de estrategias, ¿no? Estrategias vinculantes que de alguna forma están atravesando a las personas, sustancialmente a las personas. Es decir, creo profundamente que la pedagogía es un asunto, es una actividad también, no solo creativa, pero sobre todo social, ¿sí? Yo creo que el marco en el que se instaura es el contexto social. De otro lado, el tema de la pedagogía me parece que definitivamente se está actualizando permanentemente. El pensamiento está cambiando y yo creo que permanentemente el conocimiento también, las formas de abordar el conocimiento también. Y creo que el ejercicio de la pedagogía es un asunto que se debe estar actualizando. Y en esa medida creo que también habría que establecer un poco un equilibrio entre aquello que de alguna manera podemos traer de las diversas estrategias y épocas y pensamiento que ha generado la misma pedagogía, ¿cierto? Frente a algunos objetos de estudio y de creación, digámoslo así. Y lo otro es con respecto a los avances, ¿cierto? ¿Qué es aquello que podemos finalmente comprender como que pueden ser las herramientas para desarrollar nuestra actividad? Y pienso que esa actividad la hace la persona también. O sea, el pedagogo o pedagoga somos personas, digamos, que tenemos una experiencia, que traemos una experiencia y que finalmente, pues eso es lo que ponemos, digamos,
en el lugar donde se despliega el conocimiento. El otro aspecto es las tesis, que me parece pues fundamental porque las tesis es la relación entre la experiencia y lo estético, ¿sí? Yo considero que no hay en ningún momento, a pesar de que no siempre estamos haciendo arte, no se trata de eso, pero los procesos pedagógicos de alguna forma sí deben contemplar el carácter estético, ¿sí? Que va adquiriendo la interacción, ¿no? En el espacio-tiempo en el que se desarrollan o se abordan problemas y temáticas que finalmente a veces no tienen ninguna resolución, pues simplemente hay que abordar y que se convierten en preguntas que nos permiten a nosotros bifurcar el pensamiento y andar por espacios y por caminos que no habíamos pensado incluso. Creo que la experiencia es fundamental, pienso que el sentir es sustancial y en esa medida creo que la noción de cuerpo, la noción de ser, la noción de integridad son fundamentales en este contexto. Y lo otro es la creatividad, que sin duda es algo que está en nosotros. Si respiramos, digamos, y vivimos, y esto implica interacción en la sociedad misma, pues esto va a implicar estrategias creativas, ¿no? Incluso de supervivencia, de resiliencia. Yo creo que la creatividad es una condición que nace por las circunstancias, perdón, nace, no, se activa, perdón, por las circunstancias, ¿sí? Que vivimos. En esa medida, yo diría que es un dispositivo que siempre está abierto a cubrir, digamos, aquellos aspectos que consideramos tienen un propósito estético o no lo tienen, simplemente es un asunto de vida. Y lo otro es que contemplo el aula como el escenario de intervención en dos sentidos. Pienso que el aula es un término hegemónico que seguimos nombrando y que me parece que pues, hay que intervenirlo desde el punto de vista de las estrategias pedagógicas, de justamente de la parte de las tesis y de la creatividad. En esa medida, intervenirlo significa trabajar desde la noción de espacio y tiempo más que de aula, ¿sí? E intervenirlo también en la medida en que qué es lo que yo pongo en ese contexto de aula, digámoslo así. En esos dos sentidos me parece importante pues hablar de el aula como escenario de intervención. Y porque creo que lo que hacemos desde el punto de vista pedagógico es intervenir. Nosotros intervenimos otros sujetos, intervenimos la sociedad, intervenimos, digamos, el conocimiento, ¿sí? Y esto nos lleva pues a desarrollar procesos de creación y del abordaje de temáticas y problemáticas, repito, pues que son sustanciales, ¿no? En esa medida quisiera entonces partir de un aspecto que me parece esencial dentro de este marco y es el tema de la relación entre espacio y tiempo. Cuando hablamos nosotros de espacio y tiempo, realmente son dos coordenadas, ¿sí? Que se manifiestan en muchas disciplinas, en muchos, digamos, aspectos de la cotidianidad incluso, pero que finalmente todos conllevan a la noción de cuerpo. O sea, la danza, si nosotros vemos la danza es tiempo y es espacio, por el movimiento. El movimiento, cualquier movimiento que nosotros realicemos, ¿sí? De alguna manera prefigura una apertura de espacio, ¿sí? Pero a la vez hay una distancia, hay un vector, hay un trayecto que implica un tiempo, ¿no? La relación entre espacio y tiempo es una acción de cronotopo, lo denominamos así, ¿sí? Cronotópica es una acción que incluso nos lleva a determinar aquello que se denomina como temporritmo de la acción, es decir, el cómo se sucede es el movimiento, ¿ya? Esto nos permite incluso hablar de atmósfera, de muchos aspectos, pero diría yo que básicamente el espacio y tiempo se manifiesta a través del cuerpo. Y creo que lo que existe en primera instancia en una labor pedagógica, ¿sí? Es la relación entre cuerpos. El cuerpo del otro y mi cuerpo. Es decir, dos territorios, dos integridades, dos universos, que a su vez tienen contorno, tienen piel, pero a su vez tienen entorno, tienen sociedad.
Y creo que es ahí donde, digamos, se empieza a establecer en esa relación, digamos, de estrategias pedagógicas, cuando se empieza a abordar el conocimiento, a poner en el medio el conocimiento, ¿sí? Es cuando se empieza a crear un solo cuerpo, digámoslo así. Porque en el fondo la interacción lo que genera es un cuerpo. En esa medida me parece fundamental empezar a hablar de que lo que es sustancial en el espacio-tiempo es aquello que sucede. No es aquello que se imparte como conocimiento. No es aquel, digamos, contenido que quiero que el otro obtenga. No, es lo que se comparte, lo que construimos conjuntamente y que pasa y nos atraviesa por el cuerpo y nos atraviesa de manera cognitiva también, ¿sí? Entonces, diría que la estrategia pedagógica, cualquiera sea, en cualquier disciplina, digamos, con respecto a cualquier objeto de conocimiento y de estudio, pues entonces implicaría de alguna manera un despliegue espacio-temporal. Quiero anotar que Peter Brook es un director inglés de teatro y él de alguna manera plantea la noción de espacio vacío. Él dice que solo hace falta para que haya una interacción y una interpretación de las cosas, que alguien pase por un espacio vacío y que otro observe a ese que pasa por allí, ¿sí? Para que haya una lectura, se genere un sentido, ¿no? Siempre se requerirá de un otro para, ¿sí? Es decir, la acción pedagógica no es en un solo sentido, es en doble sentido, pero también debemos entender que es el lugar del acontecimiento. Algo debe acontecer, ¿cierto? Para que en ese espacio-tiempo cobre sentido. Y quiero traer a colación también una definición que me parece esencial de Jean-François Lyotard, un filósofo, que plantea una noción de acontecimiento. Y dentro de toda su noción hay una parte que dice, el acontecimiento es lo que en el futuro será pasado. Y es decir, es aquello que en un tiempo posterior, ¿sí? Será pretérito, lo tendré que contemplar. Quiere decir entonces que si el espacio-tiempo es el lugar del acontecimiento, ¿cierto? Del encuentro entre, entonces debemos valorar ese presente, lo que acontece ahora, ¿ya? Y si algo acontece ahora y lo construimos, podrá ser parte de la memoria activa que en el futuro puedo volver a contemplar. Y en esa medida diría yo que la noción de aula empieza a romperse un poco, porque la noción de aula que nosotros tenemos es un tópico, es un salón, ¿cierto? Que tiene un tablero, con ello pues tenemos tizas para rayar, luego eso evoluciona a marcadores, ¿sí? Luego a pantallas, video BIM, en fin, pero digamos que en el fondo todo el conocimiento, todo lo que queremos compartir, finalmente lo trasladamos a esa noción de espacio de aula. Y ahí empieza a haber una cotidianidad que restringe y que se vuelve un orden cerrado en el que no hay ninguna libertad, no hay una posibilidad de exploración. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos corresponde trabajar en un aula? Sí, porque es así, porque todo está hecho así, pero concebimos la noción del espacio y el tiempo que nos permite empezar a hablar de un escenario al interior del aula. Esto puede determinar entonces que estemos más bien próximos a la exploración más que a la enseñanza, ¿sí? A la experimentación más que a la memorización, ¿no? Me parece que la noción de aprendizaje no tiene sentido. Yo creo que cuando se comparte el conocimiento, no hay noción de aprendizaje. Por el contrario, es una noción de acontecimiento. Y el acontecimiento queda en la integridad, ¿ya? No quiero decir que lo demás se deseche, no, ni esto que estoy diciendo es absolutamente nuevo, no. Simplemente quiero decir que me parece fundamental establecer una relación entre el espacio y quien habita el espacio, ¿sí? Y por eso creo que la actitud investigativa es esencial, no solo porque pone el conocimiento en el contexto, sino que también se genera conocimiento a través de las preguntas y la exploración que pueda existir, todo en busca de un sentido posible de las cosas. En esta medida quiero pasar entonces al contexto.
Realmente creo que nada está desligado de un contexto y quiero volver incluso para que veamos aquí en las imágenes que tenemos, pues están unas casas, ¿cierto? Estamos hablando del urbano y cuando estamos hablando de una ciudad o de un barrio, este es el barrio Santo Domingo Sabio de la ciudad de Medellín, pues decimos, estos son casas, son apartamentos, son escalas, son calles, hay profundidad, en fin, ¿cierto? O sea, son elementos que están aquí y son espacialidades y pueden dar cuenta de la noción de barrio. Pero cuando miramos la imagen del costado derecho arriba y nosotros vemos estas dos pilonas del metrocable que están acá, ¿sí? Y vemos, digamos, dentro de estas dos pilonas vemos las casas que están allí, empieza a configurarse un escenario posible. O sea, en ese sentido, estas casas que vemos aquí ya dejan de ser casas y se convierten en un escenario factible, o sea, ya no son barrio, ¿sí? Sino que es el lugar que tiene sentido para un proceso creativo, para un proceso pedagógico, sobre el cual hablaré un poco más adelante. Pero nada de eso que estamos hablando, es decir, del aula o más bien del espacio-tiempo, está exento de un contexto. Ni el barrio está exento de un contexto, porque el contexto nos está hablando de una ciudad, nos está hablando de unas características del territorio, nos está hablando en este caso de Santo Domingo Sabio de las laderas, ¿cierto? Es decir, hay una serie de aspectos que van configurando una relación entre las personas, entre el transporte, ¿cierto? Y la labor que cumplen las personas diariamente, socialmente y culturalmente, ¿no? Es decir, nosotros no podemos aislar lo que acontece en el espacio-tiempo, ¿cierto? De esa interacción pedagógica, lo que está por fuera. Y es más, muy próximo. Puede ser más lejano o no, más distante o no, pero de alguna manera nuestros interlocutores pertenecen primero a la sociedad, pertenecen a la familia, pertenecen a una cultura, pertenecen a unas maneras de hacer y decir que a veces desconocemos y que los contenidos que nosotros ponemos a veces en el contexto de una sesión académica, de alguna manera desconocen todo lo anterior. Cuando al contrario, si nosotros como pedagogos reconocemos el contexto, podemos entonces potenciar aquello que puede acontecer en una sesión de carácter pues, académico, ¿no? Yo diría que es ahí donde el pedagogo o pedagoga se convierte también un poco en quien interactúa con el contexto, ¿sí? Y cuando conoce el contexto, y entonces empieza a observarlo y a desarrollar un trabajo etnográfico, digámoslo así, va a reconocer a los sujetos del contexto, es decir, aquellos que van a llegar a aquel espacio, a ese espacio en el que se va a compartir, ¿ya? Y creo que ahí habría un plano de coherencia fundamental. Y ese interlocutor que tenemos, con quien compartimos el conocimiento, ¿ya? Va a apropiarse de nuestra labor pedagógica en la medida en que también puede reconocer que nosotros nos hemos apropiado del contexto social y demás. Me parece que lo sustancial del contexto es valiosísimo justamente para entender lo siguiente. Cuando hablamos de estesis, estamos hablando, decíamos ahorita, de experiencia y de estética. Y yo quiero presentarles aquí a la señora Cecilia. Doña Cecilia es habitante del barrio Santo Domingo Sabio. Doña Cecilia participó, fue el eje fundamental de un proyecto que se denomina Ópera Urbana y de una ópera que llevé a escena en el contexto pedagógico como docente de varias universidades, ¿sí? Una ópera que se llamó O Santo Domingo. Y resulta que justamente cuando estaba haciendo ese trabajo etnográfico para entender el contexto, para saber de qué iba la ópera, porque claro, una cosa es traer una ópera clásica y presentarla en la plaza. La pregunta es hasta dónde las personas reconocen esa ópera como propia o no, o como algo extraño, pero de todas maneras, digamos, como evento escénico sí se reconoce como evento artístico, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a mirar las personas y los lugares, empezamos a encontrar una estética que no es la de un artista, sino la de una persona que en su cotidianidad se expresa así. Miremos la habitación de la señora Cecilia.
Miremos los colores, a mí me cautivaron los colores. Cuando yo vi eso, yo vi el espíritu de doña Cecilia. Y fue una señora que nos acompañó todo el tiempo durante el proceso. Fue el personaje principal de toda la obra y ella aparece en la puesta en escena a través de una parte presencial y otra parte a través de un video, digámoslo así. Pero ella aparece y hasta el final, ¿no? Pero también es el personaje, entonces es aquella persona que legitima a todos los del barrio cuando ella aparece en la ópera. O sea, el asunto de legitimar es sustancial. El conocimiento debe ser legitimado a través de quienes lo compartimos. Entonces, esta ópera es legitimada por la presencia de doña Cecilia, que los del barrio lo conocían. Pero quiero ir un poco más allá. Cuando nosotros hablamos de estesis y estamos hablando de esa estética y la experiencia y vemos estas imágenes, pues generan un salto cualitativo. Para nosotros, o Santo Domingo no es el barrio o violento, o es el barrio, digamos, pobre, ¿cierto? O sea, que se estigmatiza. No, es otra cosa. Y es ahí donde hay un salto cualitativo, ¿cierto? Hacia lo estético. Estos referentes, digamos, de estos colores y de estas texturas que están acá, son los que sirvieron para elaborar después los vestuarios, la utilería, el maquillaje, la escenografía, comprender qué colores, qué paleta de colores íbamos a manejar en la luminotecnia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, digamos, pero cuando yo le pregunto a doña Cecilia, cuénteme, ¿y usted cuándo vino aquí? Y me empieza a hablar de la invasión. O sea, ella participó de estas personas que venían de otros lugares, ¿cierto? Y se empoderaron de una tierra y pusieron la bandera de Colombia allí y abordaron ese lugar y crearon esa invasión y después con el tiempo llegaron a la fundación y eso se denominó Santo Domingo Sabio el barrio, ¿sí? O sea, mire la connotación religiosa también que tiene, espiritual y demás, ¿no? Y después le pregunto yo a doña Cecilia, ¿y usted dónde vive hoy? Hoy que hay una biblioteca España, que tenemos un metrocable, que esto es turístico, en fin, me dice, en un paraíso. Pues justamente es ahí cuando yo encuentro que hay una estructura entre esos tres elementos y eso me permite a mí hacerla, cuando escribo la ópera, me permite a mí construir bajo esa estructura, digamos, toda la puesta en escena incluso. Los tres momentos sustanciales de la ópera urbana o Santo Domingo son invasión, fundación y paraíso. Es decir, son tres momentos, son tres acontecimientos por los cuales ha atravesado toda la gente. O sea, el espectador ya no es solo espectador de una ópera, el espectador, digamos, y para nosotros la ópera ya empezó a ser el canto de una comunidad. La lírica es lo que atañe a sus temáticas y problemáticas. Y es a partir de ahí donde se genera una poética, digámoslo así, ¿cierto? Ese salto de lo estético que nos permite ir y mirar ya y delimitar la espacialidad. Miremos las imágenes de arriba, ¿cierto? Ya esto es una maqueta, porque claro, el barrio nunca podemos nosotros tomar el todo. Hay una acción fundamental del conocimiento, lo diría también así como escénica, y es el factor de la metonimia. O sea, la metonimia es la parte por el todo. Yo no puedo presentarle al espectador todo el barrio, ni toda la historia, eso es imposible, ni todos los hechos históricos que se han sucedido, no. Yo les tengo que presentar una parte, yo tengo que tener un trabajo sobre la concreción escénica o la concreción de mi sesión pedagógica o del ensayo, por ejemplo, ¿no? Que se lleva a cabo para llevar pues, a cabo toda la puesta en escena. En ese sentido, pues hay una delimitación del espacio. Digamos que esta es el aula, y más que la aula es el espacio que tiene sentido, este que vemos acá arriba. Y vemos esos lugares que vimos al comienzo, ¿cierto? Pero aquí están delimitados por las dos pilonas del metrocable. Y miremos, aquí hay un círculo. Ese círculo es un lugar, es una concavidad donde los niños juegan, las niñas también, ¿cierto? Con bicicletas, patines y demás. Hay una rampa al costado izquierdo, en fin, las fachadas que habíamos visto. O sea, eso es el escenario donde va a transcurrir todo lo que tiene que ver durante y la invasión, fundación y el paraíso en la trama que tiene que ver con la ópera, ¿no? Miremos además cómo, digamos, en la imagen de abajo inferior del costado derecho, cómo Sofía Salazar se encuentra en la cocina de la casa de la señora Magnolia. Y ahí se desarrolla una escena concreta de la ópera Carmen, de un fragmento que es La Habanera, y se canta en francés.
Y esto lo vio el espectador y ven cómo todo transcurre, se presenta en el momento, el presente escénico se presenta a través de pantalla y la gente ve el público después cómo aparece la cantante, sale a la calle, ¿cierto? Y ven que eso está pasando, que eso es en ese momento y que es en la casa de Doña Magnolia. O sea, es decir, no les cuento qué pasó detrás de todo esto. Mire, pues quiero decir, la trasescena de los ensayos nos fue advirtiendo a nosotros, miremos cómo hay niños, ¿no? Observando los ensayos, cómo hay una pedagogía que fue descubriéndose, se fue develando que nosotros no pensábamos, pero en el fondo se convirtió en una pedagogía indirecta, digámoslo así. Los niños empiezan a ver cómo se hace una ópera, cómo se ensaya, quién es cantante, quién no, y no se les explicó nada. Ellos vivieron eso. Y estos niños que estuvieron aquí acompañando, unos niños y niñas, después estuvieron como espectadores y cantaban las arias en francés o en italiano. O sea, ahí hay un asunto que me parece sustancial, ¿cierto? Porque no es, o sea, es la expansión de la noción de aula también, ¿no? Estamos ya en el contexto social y en el escenario. Finalmente, entonces, yo creo que es importante hablar de que todo esto nos lleva a un salto también de carácter simbólico. Hay una trascendencia del ser, hay una trascendencia en el cuerpo, en la experiencia, no cualquier experiencia de carácter estético, o sea, de una forma de ver el mundo. Y creo que es ahí donde empieza a haber unos criterios importantes, no en el pedagogo o la pedagoga, no, en el conjunto, digamos, de los sujetos que comparten el conocimiento. Y entonces miremos cómo esa artesa, que denominamos artesa en la obra, ese círculo, si vemos la imagen del costado izquierdo, ese círculo está cubierto por una tela. Y había gente que sabía que eso estaba ahí, que estaba esa artesa ahí, otra gente no, de los espectadores, ¿sí? Pero se cubrió por una tela. Y en la trama hay tres personajes, entre ellos doña Cecilia, ¿no? Que vienen buscando los nombres, haciendo un llamado de unos nombres que son justamente de desaparecidos de la violencia en la zona. Nombres que nosotros encontramos en la pared de la iglesia, estaban escritos, por lo menos en el año 2006, estaban inscritos allí y nos percatamos de que esos eran nombres de desaparecidos. Pues bien, ellas buscan a esas personas y enuncian esos nombres. Y cuando llegan justo a este lugar y se instalan alrededor de ese círculo, emerge, vemos en la imagen del centro, que emerge una cantante que ha estado guardada allí, ¿sí? Y con un aria viste esa tela, que ya no es el piso, sino que es un vestuario, ella lo viste, ¿sí? Y cuando lo viste, canta y se convierte entonces esa relación de elementos en aquella imagen primigenia que vi en algún momento, que se me dibujó, digámoslo así, y que determinó toda la poética, la puesta en escena que tenía que ver con justamente la voz de los desaparecidos, ¿ya? Esta escena es absolutamente sobrecogedora. Yo diría que es la conformación de una imagen y aquí tenemos que hablar entonces de cómo se despliegan los acontecimientos a través de una estructura de pensamiento. Quiero volver acá un poco, porque finalmente cuando nosotros estructuramos lo escénico, estamos estructurando también un pensamiento, esa estrategia pedagógica, cómo se despliega en el espacio-tiempo, en ese lugar que ya no es barrio, ¿cierto? Sino que es un escenario de intervención, ¿no? Y que en él podemos nosotros, digamos, configurar un ingreso para el espectador, ciertos momentos de la trama, y finalmente todo se da a través de imágenes. Miremos entonces en la siguiente imagen cómo, digamos, esta mujer que está ahí cantando, pues allí hay una cantidad de elementos que constituyen la imagen. Por un lado el canto, por otro lado el texto que fue escrito y la composición musical, por otro lado la luminotecnia, por otro lado la escenografía, por otro lado el vestuario, o sea, todos esos elementos van configurando, perdón, un espesor, ¿cierto?, de una imagen. Eso hace que el pensamiento sea complejo. Si nosotros abordamos nuestras experiencias pedagógicas desde estos puntos de vista, ¿cierto?, y ponemos el conocimiento y lo desplegamos a través del espacio-tiempo, podemos ir configurando no solo arte. Es que esta ópera además fue un proceso pedagógico que generó también una metodología y que hoy se puede impartir también.
Entonces, yo diría que es ese espesor de la imagen que también genera un espesor en el pensamiento, ¿no? Que nos supera y nos pone en un estado distinto frente a la sociedad. En el fondo, la pregunta es, ¿para qué creamos y generamos estrategias pedagógicas? ¿Con quién las creamos? ¿Con quién? ¿Qué compartimos? ¿Sí? Y en el fondo también hay que preguntarse en este periodo académico, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Hacia dónde vamos? La sociedad es la que debe ver la diferencia entre el momento en que ingresan sus, digamos, miembros de la comunidad a ese contexto pedagógico, ¿cierto? Y cómo salen de ahí. Es decir, yo diría que el pedagogo o pedagoga, de alguna manera, al final de un periodo, debe entregar una obra, ¿cierto? Finalmente ha construido una obra. Todos han construido una obra con criterios concretos desde el punto de vista estético, incluso por lo que vemos, pero también con un criterio, digamos, incluso político, ¿sí? De pensamiento, que pueda entrar en un diálogo de tú a tú con la sociedad. Y eso no es un problema de edad. Los niños, las niñas lo pueden hacer perfectamente, lo pueden asumir. ¿Por qué? Porque hay un asunto concreto que es la dignidad, ¿cierto? Es la integridad, es la existencia, es la presencia de cuerpo, ¿cierto? Y de voz. Y creo que eso es lo que finalmente vale la pena. Quisiera finalizar entonces con dos aspectos más. Yo creo que es sustancial que pensemos la época que vivimos. Y pienso que la época que vivimos, claro, está permeada por esto que está pasando. Nos entendemos y nuestras presencias son más que una presencia física, ¿cierto? Es una presencia virtual. Y creo que de alguna manera nuestra relación está permeada por todo ello, pero también considero que lo presencial es inevitable. En mi caso, he tenido, por ejemplo, que trabajar con mis estudiantes, pero digamos bajo estas circunstancias, pero finalmente lo que hacen es puestas en escena también. Y de alguna manera han asumido o hemos asumido bajo condiciones de bioseguridad ciertos momentos en los que tenemos que compartir. Y finalmente, estos trabajos nuestros de alguna manera sí se han desplazado a este contexto audiovisual, pero no dejan, digamos, de lado todos esos otros aspectos que sin duda están en lo que se sostiene como lo íntegro en esta interacción entre las personas, que finalmente es lo que nos llena y que genera sentido para continuar, digamos, desarrollando nuestra actividad profesional, por ejemplo. ¿Ya? Y yo creo que en ese sentido hemos tenido que crear nuevas estrategias, ¿cierto? Y pienso que ya nada es como antes y ya tendremos que trabajar próximamente tanto en lo presencial, qué debe ser presencial y qué puede ser virtual, porque debemos trabajar sobre tres elementos fundamentalmente. Hay tres principios a los que yo llamaría mucho la atención para lograr todos estos procesos. Uno es la concreción, porque partimos de ideas y a veces no las concretamos. Todo el ejercicio pedagógico requiere una concreción, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias para esa concreción y a través de estos medios incluso. Dos, la economía, no en términos monetarios, sino cuáles son aquellos elementos esenciales para que esa labor pedagógica vaya hasta sus últimas consecuencias, trascienda realmente. Ya estamos hablando de muy pocos elementos acá incluso, ¿sí? Y el otro factor es el de la imprevisibilidad. Es decir, algo tiene que acontecer. Si entramos al espacio de encuentro académico y salimos tal como entramos, no ha ocurrido nada. ¿Ya? Y creo que en ese sentido esta labor, digamos, no va a trascender, ¿cierto? Yo diría que bajo estos tres principios podemos abordar incluso las condiciones y las circunstancias y las herramientas que tenemos en el momento. Concluyo ahí. Ok, yo de verdad estoy encantadísima de escucharte, te escucharía toda la noche, pero definitivamente yo tomé aquí unos apuntes
que a mí me gustaría, digamos, si hay preguntas, también los demás pueden hacer preguntas, pero yo me quiero aprovechar para hacer de primera las preguntas. Digamos que yo vi que digamos, la primera característica que estás mencionando, yo no entendí algo para ver si por favor me lo explicas un poquito más, que es la parte del acontecimiento versus el aprendizaje. Entonces, esa parte yo quiero como un poquito más de carnecita allí, ¿no? Acontecimiento, yo voy a hacer de una de las tres preguntas que tengo, ¿no? Es acontecimiento versus aprendizaje, si por favor me ayuda un poquito más para comprenderlo. La segunda parte es que yo estaba pensando que la proxemia y la cronemia, si estamos hablando de docentes, digamos que la parte del cronos, del tiempo, es muy importante, ¿cierto? Porque planificar su clase y todo lo demás. Pero ¿cómo trabaja la proxemia? O sea, esa proximidad con los estudiantes y con todo el aula y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa parte me quedó como un poquito así, ¿no? Y la siguiente pregunta era relacionada con la señora Cecilia, ¿no? Como yo, eso de la señora Cecilia, que ella tenía la parte de la invasión, fundación y paraíso, ¿cómo yo hago un paralelo de eso con el trabajo docente, con el trabajo del docente? ¿Cómo cree usted que podría ser, digamos, más eficiente el trabajo con el docente? Y básicamente esas eran las tres preguntas que yo tenía y de verdad muchísimas gracias, Eduardo, por todo. Antes de pronto también, perdón Eduardo, para que de una vez mires, Eduardo está también aquí pidiendo la palabra, ¿no? Eduardo Vargas alzó la mano, así que de pronto está relacionado con lo que dijiste tú, Marlene Estela, le diría a Eduardo, uno, que deje de compartir si quiere la pantalla y escuchemos primero entonces a Eduardo Vargas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, señora. Muchas gracias, María Victoria. Eduardo, muchas gracias por la presentación y por la experiencia tan maravillosa. Yo también me quedé con la duda entre esa oposición entre aprendizaje y acontecimiento. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿no será que podemos definir el aprendizaje como un acontecimiento donde la vida cobra sentido? Esa es mi pregunta. Pena, ¿me repites lo último, la frase, Eduardo, Sí, por favor? sí, ¿no será que podemos definir el aprendizaje como un acontecimiento en donde la vida cobra sentido? Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que son inquietudes absolutamente, pues, como muy coherentes, digamos, con asuntos que quedan también, obviamente, pendientes de que no son fáciles de resolver, ¿cierto? En una exposición. Pero esto último que está diciendo Eduardo y que veo enlaza también muy bien con lo que nos plantea Marlene Estela sobre el acontecimiento, yo diría que es eso, o sea, acontecimiento es lo que cobra sentido realmente, pero que cobra sentido de una manera no habitual, ¿ya? Cuando nosotros, y yo diría que la labor pedagógica está justamente en la capacidad que tenemos de hacer abstracción de las cosas, ¿no? O sea, una sesión académica, digamos, implica una actividad pedagógica, una estrategia posible, ¿cierto? Pero esa estrategia no es la vida, no son las vidas, ¿cierto? No es la cotidianidad externa, no es la cotidianidad social. Justamente es una extracotidianidad que, claro, se basa en todos esos elementos de la vida, ¿ya? Entonces, digamos que el acontecimiento ya aparece justamente cuando la estrategia pedagógica adquiere sentido en el espacio-tiempo. Es decir, ¿qué ocurriría si, digamos, entramos al espacio y vemos unos círculos de arena, ¿cierto? Y en uno de los círculos de arena vemos, digamos, un libro, unos zapatos y un sombrero alrededor en el entorno. ¿Qué ocurriría si no hay entonces pupitres, no hay escritorios, no hay sillas?
¿ya? Yo creo que esa primera impresión ya es un acontecimiento. Pero la pregunta es abstracción de qué, podríamos decir. Pero ya los círculos empiezan a hablarnos y genera asociación en quienes entramos al lugar. Generan asociación con nuestras vidas, con nuestra existencia. Nosotros somos los que hacemos la abstracción. O sea, la pedagogía lo que se plantea es una estrategia para activar ese fenómeno de la abstracción. O sea, que ya hay acontecimiento y tiene que ver con nuestras vidas. Justamente ahí yo estoy atando toda mi experiencia de vida, el pasado, a lo mejor la noción de arena, lo circular, ¿sí? Inmediatamente se activa en una nueva espacialidad y yo empiezo a hacer un ajuste, una actualización de mi pasado incluso. Empiezo a recorrer el espacio. ¿Y eso qué implica? Una postura corporal distinta. Y ya no hay un orden de primero, segundo, tercero. No. Todos nos sentamos y casi que cada uno empieza a elegir su espacio. Ese momento de selección del espacio es sustancial. Porque un acontecimiento tiene sentido justamente cuando cambia en mí una actitud y tomo una decisión. El momento más importante de ese acontecimiento, cuando está en mí, es cuando yo tengo que tomar una decisión. Y estoy justo antes de la toma de decisión y tomo la decisión. Ahí hay un cambio de actitud. Hay una postura frente a los demás. Y todos estamos en las mismas condiciones. Seguramente todos miran a la profesora o al profesor. Y el profesor lo primero que hace es colocar sus cosas alrededor de ese círculo, ¿sí? De un círculo, puede ser incluso no el del centro, y se sienta. Todos harán lo mismo, en cualquier orden, no va a haber orden. Todos van a hacer lo mismo, o sea, estamos en la misma circunstancia. Pero supongamos ¿qué ocurriría si en uno de los círculos están esos elementos que decíamos al comienzo, un libro, un sombrero y unos zapatos, ¿cierto? Y sobre ese círculo hay una carta, un papel, ¿ya? Y de pronto comienza una música, por decir algo. O sea, la espacialidad ha cambiado absolutamente y entramos en una atmósfera. Y alguien, por algún código, ¿cierto?, que se puede dar, una instrucción simple, va, toma la carta y empieza a leer. Y es un poema de Borges. O es una carta que alguien envía, o sea, alguien que consideramos nosotros esencial en esa sociedad o en esa cultura, ¿sí? O sea, que tiene ya un propósito concreto dentro de lo que estoy trabajando académicamente. ¿Ves? Entonces, ya el acontecimiento se ha vuelto espacio, se ha vuelto actitud, se ha vuelto decisión, se ha vuelto coparticipación. O sea, ¿qué pasa? Lo importante es que la acción pedagógica se debe desplegar mediante espacio y tiempo y se despliega a través del acontecimiento. Eso, entonces, es estético, sí, absolutamente. Es vida, porque es una experiencia, ¿cierto? Y se implica el espacio y el tiempo, tiene un carácter estético. Y en esa medida, yo diría que para responder entonces a la segunda pregunta, que tiene que ver con el tiempo, miremos que ya el espacio nos ha desplegado a todos, ¿no? Pero el tiempo es el tiempo que nos demoramos nosotros en tomar, en primero impresionarnos, ver el asunto, sentirnos absolutamente extraños, ¿sí? Y empezar a tomar decisiones y seguir ciertas coordenadas sin que nos den muchas instrucciones, ¿ya? O sea, hay un tiempo que es del acontecimiento. No es el acontecimiento, no es el tiempo del horario de 2 horas que tenemos para. No, es otro tiempo. Nos quedan Sí. 2 minutos, disculpa. Listo. Entonces, yo diría que es ahí donde, claro, hay que mirar bajo qué coordenadas se colocan estos ejercicios en el escenario, ¿cierto? Pero Eduardo. digamos que sí. ¿Perdón? No, parece que fue algo... Bueno, termino entonces. Entonces yo creo que lo del tiempo, de alguna manera, es justamente la capacidad también que tiene quien trabaja la estrategia, ¿cierto? Compartida, de ir conduciendo, ¿sí? Su estrategia. Hay un devenir de la estrategia. O sea, nada está dicho en el tiempo.
ni todo está dicho con el espacio. O sea, como pedagogo, debo estar justamente concentrado manejando todas las formas de interacción posible para que se pueda dando un acabamiento de la experiencia. Uno lo va conduciendo, ¿sí? Eso sí, tiene que haber concreción, tiene que haber sentido. Y finalmente, muy importante lo que planteas de la proxemia. Hay dos elementos sustanciales que notaría, me encanta que hagan esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay dos elementos sustanciales del existir, la kinesis y la proxemia. La kinesis es la gestualidad. Nosotros salimos distintos a como entramos seguramente a esa sesión. Nuestra actitud cambia y ya hay un gesto que cambia, ¿no? Y eso es fundamental en la medida en que podemos reconocernos también en la diferencia como comunidad. Y lo otro es la proxemia. Miremos que ya no son las distancias, ¿cierto? La proxemia, la distancia que hay entre los sujetos. En Inglaterra no es la misma la proxemia que se maneja socialmente a un país latinoamericano, ¿cierto? Aquí somos más afectivos, en fin. Pero digamos que la proxemia allí también cambia. Hay unas distancias. Puede haber trabajos pedagógicos que al contrario sean el afecto, lo que estén trabajando. La pregunta es también cómo vamos permeando a través de todo esto esos factores del conocimiento que realmente pues, de alguna manera tenemos que abordar pues, por razones de pensum, ¿cierto? De currículum y de todos estos factores que son un poco más grandes. Espero haber respondido en este tiempo a sus preguntas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De pronto la pregunta de Eduardo, Marlene Estela, que está ahí con la manito levantada. Estamos solamente un minuto. Perfecto. Es un comentario chiquito sobre la imprevisibilidad y la emergencia de la incertidumbre. Cómo necesitamos tener en cuenta en los espacios pedagógicos la incertidumbre, porque es que la vida es incertidumbre. El tema de la incertidumbre no es un tema de la pandemia. El tema de la incertidumbre es un tema de la vida y creo que en eso que planteas, Eduardo, muchas gracias, muy interesante. ¿Cómo valoramos la incertidumbre en los espacios? Para mí siguen siendo de aprendizaje, de acontecimientos que generan aprendizajes y experiencias vitales. Muchas gracias. Yo pienso que lo que decís es fundamental. Yo encontré en las óperas urbanas, por ejemplo, hice un estudio yo tuve que hacer un estudio sobre el tiempo, el clima, por decir algo, las fechas. O sea, encontré, una de las óperas comienza al atardecer justamente, porque me interesaba que el espectador llegara al anochecer al final, pues como toda su experiencia. Es decir, uno incluye todos esos elementos, uno no puede tener el control sobre las cosas. O sea, uno, en la medida en que conozca los códigos de la incertidumbre, se puede apropiar de ellos y uno no puede dominar el mundo, pero de alguna manera esa apropiación potencia la experiencia. Y a partir de ahí surgió una noción, por ejemplo, de grafía del azar. Y tengo todo un trabajo sobre la grafía del azar. Metodológicamente se tiene que abordar para asumir una ópera urbana, por decir algo, ¿cierto? Pero bueno, ahí hay mucha tela por cortar y es una muy buena pregunta que, bueno, respondo así muy corto, dadas las circunstancias, pero es fundamental. Yo creo que el acontecer es lo que hace también que mi razón pedagógica trascienda, ¿sí? Y que yo trascienda con la coexistencia también necesaria que requiere un trabajo pedagógico. Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, quedas cordialmente invitado a la próxima reunión del CBL, por favor, para que sigamos resolviendo estas preguntas, ¿verdad, Eduardo? Eduardo Vargas. Entonces, muy interesante, muy interesante. Totalmente bienvenido, Eduardo. Sí. A ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias. Total, muy profundo y pensamiento muy elevado que traemos específicamente a las aulas, Eduardo, desde el arte. Muchas gracias. Y para las personas que están llegando de pronto un poco después, como el señor Luis Fernando, que veo por allí, el señor Luis Fernando Montoya, para contar